pero no querían. Jesús entonces tiene que dar evidencia. Miren lo que pasó en el 24 del 13 al 35. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y estaban a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué practicáis son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Fíjense, ya tenían la evidencia de las mujeres y de Pedro que fue y Juan al sepulcro, pero todavía no creían. Y a veces la palabra de Dios viene por medio de un pastor, de un maestro, la misma escritura nos está hablando y nosotros no creemos. Porque somos así, hermano. El pecado ha hecho tanto daño en nosotros. Y aún lo sigue siendo hasta que Cristo ya consuma todas las cosas. Seguirá. Dice, y les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo todas las profecías, les declaraba las escrituras lo que de él decía. Y llegando a la aldea donde iban, e hizo como el que iba más lejos, mas ellos le dijeron, que le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, y quedándose con ellos, aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron que él era, mas él desapareció de su vista. Y decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, tenemos que buscar esa relación con el Señor. Tenemos que buscar, como decía al principio, al deseado. Tenemos que buscar una relación tan estrecha con Cristo que nuestro corazón arda. Mientras que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y nos llena de su escritura. ¿Sabían que la llenura del Espíritu Santo no es manifestaciones externas de tirarse, caerse y rebuscarse en el piso y dar hacer como que estoy hablando en lengua? No, la manifestación del Espíritu Santo es cuando una vida está siendo transformada por el Espíritu. Y tu vida está cambiando, está dando frutos. ¿Saben? Ahí está. ¿Tú quieres saber dónde está el termómetro de que si tú estás lleno del Espíritu Santo o no? Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son ira, contienda, enemistades, pleitos, disensiones, todas esas cosas. ¿Cuáles son las obras de que el Espíritu Santo está controlando tu vida? Porque control del Espíritu Santo quiere decir, o llenura, mejor dicho, del Espíritu Santo quiere decir control del Espíritu Santo. Por ahí se ha enseñado que la llenura del Espíritu Santo es manifestaciones exteriores. No. Error. Vaya al original, vaya al griego para que usted vea. Y vaya sobre todo a ese texto de Gálatas capítulo 5 para que usted vea que el control y la llenura del Espíritu Santo, mejor dicho, es el control pleno del Espíritu Santo sobre tu vida. Y comienza a aparecer en ti, cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, amor,
gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Si esas cosas están ahí evidentes en tu vida, entonces usted está siendo controlado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, allí las Escrituras, el Espíritu Santo va a abrir nuestro entendimiento, como le pasó aquí con el mismo Señor Jesús. Levantándose esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallando a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús tuvo que dar evidencia. Y ahí la vemos. Primero, ellos fueron al sepulcro, no hallaron a nadie, las mujeres. Vinieron, se lo dijeron a los discípulos, Pedro fue y comprobó, no hallaron a nadie. Y ahora se les manifiesta a estos hombres en el camino de Maús. Pero no lo dejó ahí. Dice el versículo del 36-49, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ellos dicen, otro de los evangelios dice que estaban encerrados en un aposento alto por miedo a los judíos. Y Jesús se apareció en medio de ellos. Ya vemos a Jesucristo glorificado. Porque ninguna pared, ninguna barrera física pudo impedir que Él se apareciera en medio de ellos. ¿Y qué creían ellos? Que era un fantasma. Oh, una aparición, un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les digo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Estos son, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. También hay otra cosa, hermano. A veces nosotros nos desesperamos, le estamos predicando el evangelio a la persona, estamos hablando del evangelio y no vemos en ello indicio de cambio, no vemos en ello fruto. Hermanos, ¿saben quién es el único que tiene la capacidad para abrir el entendimiento? El Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos es que enseñarle las escrituras. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús no fue inmediatamente, sino que empezó a hablarle de las escrituras y el entendimiento de ellos fue abierto y ellos pudieron comprender. Y por eso le digo, las evidencias externas, Jesús le mostró las manos y le mostró los pies y aún no creían porque no creían. Y le dijo, denme acá algo de comer para que ustedes vean que yo soy. Y le dieron allí un pedazo de miel y un pescado y él comió. Y ahora comienza a decirle, ustedes no se acuerdan cuando estuvo entre vosotros. Y le comienza a hablar de las escrituras. Y sí, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en el nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo os envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido el poder de lo alto. El Espíritu Santo todavía no había comenzado su ministerio. Ellos tenían que estar ahí en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó la presencia del Espíritu Santo? Cuando ellos estaban reunidos en Jerusalén, dice que vino un estruendo y allí le fueron repartidos a cada uno de los creyentes, de los que estaban ahí, que habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, lenguas de fuego. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? Cuando hicieron el tabernáculo. De día, una columna de nube. Y de noche,
una columna de fuego. Y como ahora ya no es necesario un templo como el que había en Jerusalén, y bueno, también lo vemos también cuando Salomón hizo el templo, también dice que la gloria de Dios descendió y una nube cubrió el templo y el altar fue prendido por fuego del cielo. Entonces, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era simbolizada por una columna de fuego. Ahora los creyentes, como les decía, ya no hace falta un tabernáculo, no hace falta un templo. Ahora los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Por eso cada creyente que había allí, cada persona que había creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, dice que tenía una lengua de fuego sobre su cabeza. Y era evidencia para los apóstoles y para todos los presentes de que el Espíritu Santo había venido a morar en la vida del creyente. La presencia de Dios está en la vida de aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe? Tristemente en los que no han creído no está la presencia de Dios. Aunque esté aparente, porque cuántas religiones no hay en el mundo y aparentan ser devotos de Dios. Pero como dice allí, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Hay que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que entonces el Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones. Y dice más, hermano, ya para terminar, por eso les decía que esta es la consumación de la venida de Jesucristo. Jesucristo vino primero siendo un bebé y nació en aquel humilde pesebre, después vino y comenzó a hablar de las buenas nuevas, de que el reino de los cielos se había acercado en su persona, por supuesto. El reino de los cielos, la presencia del reino de los cielos era Él. Pero era necesario que Él padeciese y que fuese crucificado y que muriera por nuestros pecados. Y así lo hizo. Y no solo eso, sino también resucitó como estaba escrito. Y aquí lo tenemos. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, para que una historia o algo tuviera veracidad, tendrían que haber más de 2 testigos? En boca de 2 o 3 testigos te presentarás delante de los jueces y allí darás por si lo que tú estás presentando es verídico, si lo que tú estás diciendo es verídico, tienen que haber 2 o 3 testigos. Así decía la antigua ley en Israel. ¿Saben a cuántos se le apareció Jesucristo? A los 12, a las mujeres y a más de 120 personas. Disculpen, a más de 500 personas, dice el Nuevo Testamento. O sea que habían 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Es un hecho verídico. Hay un hombre, que no me acuerdo su nombre ahora, si es Swindoll el apellido, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que él en la universidad se propuso desacreditar el cristianismo y desmentir la resurrección de Cristo. ¿Y saben cómo terminó? Creyendo en Cristo. Yo tengo el libro ahí, se llama Evidencia que exige un veredicto. Él comenzó a investigar, no solo en la Biblia, sino en escritos fuera de la Biblia, y llegó a la conclusión de que era verídico, de que era cierto que Jesucristo resucitó. Y nosotros lo creemos por fe. Primero que nada, por más de 2000 años la iglesia ha defendido esa verdad. Cristo ha resucitado y vendrá otra vez. Y la iglesia permanece. Los imperios que quisieron impedirlo, toda la filosofía, todo lo ha desaparecido, pero la iglesia permanece. Eso es la primera evidencia. Y segundo, es que el Espíritu Santo de Dios da a nuestro espíritu evidencia, da seguridad de que eso es verdad. Y lo creemos. Y entonces, hermano, bueno, como ya les decía, queremos concluir este tiempo de Navidad aquí con el propósito principal por el cual vino Cristo, que fue a morir por nuestros pecados, pero no solo eso, sino a resucitar. Y ahora está en la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él ahora está allí a la derecha de Dios. Cuando nosotros como creyentes cometemos un error y pecamos, el diablo enseguida va a ir ahí a acusarnos. Mira, y ese que es creyente tuyo, que es hijo tuyo, mira, Dios, mira cómo ha pecado. Y ahí está Cristo diciendo, pero Él ha creído en mí. Y Él se está perfeccionando. Yo y el Espíritu Santo y la Escritura estamos trabajando en Él para perfeccionarlo, para cambiarlo, para transformarlo, hasta que llegue
a ser semejante a mí, dándote la gloria y la honra a ti, Padre. Dice, lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haber adorado y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así concluye Lucas su evangelio, hablando acerca de la ascensión de Jesucristo. Pero lo interesante es que comienza el libro de los Hechos hablando, y ahí donde se quedó comienza él diciendo que salió afuera, ascendió a los cielos, pero también le prometió de que volvería. Así como habéis visto descender a los cielos, así mismo vendrá. Y eso es lo que nos alienta a nosotros, hermanos, a permanecer firmes y constantes, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque un día Cristo vendrá para recompensar a los suyos, a los que han sido fieles, pero también para juzgar a los que no han sido fieles. Así que, hermano, mi exhortación, mi palabra de ánimo para este 2025 que ya se aproxima, es que permanezcamos firmes. Aferrémonos a Jesucristo, a sus promesas, y mantengámonos en el rumbo correcto, mantengámonos en el camino que ya hemos comenzado, y en un paso firme. Esta carrera de la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Voy a correr 100 metros con lo más que pueda y ya. No, es una carrera de resistencia y con obstáculos. ¿Saben? Las carreras esas que hay de maratón, que tienes que correr, después tirarte en una piscina y nadar, y después montarte en una bicicleta, y después no sé qué, cuántas cosas hay que hacer. Así es la vida cristiana. Momentos en que voy a estar aquí arriba, momentos en que por descuido, por no tener una relación bien estrecha con el Señor, por mi naturaleza pecaminosa, voy a caer, pero después voy a volver otra vez a levantar. Acuérdense de la ilustración de la escalera. La vida cristiana es como una escalera. Yo subo, viene la prueba, la circunstancia difícil, la tentación, pero después que paso, vuelvo a subir otro escalón más. Así es la vida cristiana.